La servitización es un proceso donde se cambia la mentalidad desde exclusivamente fabrico y vendo y luego me voy a lo que hago es cobrar por solucionar problemas de mis clientes a través de distintas combinaciones de productos, servicios y formas de monetizarlos. Dicho en una frase sintética, la servitización sería cambiar de te vendo un taladro a te vendo un agujero. Desde ese punto inicial hasta el final hay toda una serie de niveles en que las empresas industriales progresivamente van servitizando su oferta. Todos los fabricantes que venden productos industriales a sus clientes están obligados a acompañarlos de una serie de servicios base. Servicios relacionados con la formación, la instalación, la puesta a punto, la venta de repuestos. Estos vamos a decir que es el nivel 0. Un segundo nivel de servicios es el de los servicios intermedios, en el cual el fabricante acompaña su producto, además de los servicios base, de otros servicios que tienen que ver con la conservación, que ese producto, que esa máquina funcione bien en el tiempo. Entonces estaríamos hablando de contratos por disponibilidad, contratos de mantenimiento predictivo, auditorías de comportamiento, optimización, servicios de optimización de consumos. A través de estos servicios intermedios se crea una relación más intensa con los clientes, lo cual permite pues establecer una serie de relaciones de confianza y recoger muchos datos que nos van a servir precisamente para el tercer nivel de servitización, que es el de los servicios avanzados. En este caso, el usuario final no compra la máquina, sino que lo que se le vende son servicios como por ejemplo renting, leasing, pago por uso, pago por desempeño, donde la propiedad de la máquina es de un socio financiero que hace de intermediario entre el fabricante y ese usuario final. En este caso estamos hablando de que desde ese punto inicial de los servicios base hacia los servicios intermedios y los servicios avanzados, pues se sitúan toda una serie de distintas empresas, ¿no? Por ejemplo, DMG Moriseki es una empresa muy representativa de lo que son los servicios intermedios. Es un fabricante de maquinaria muy potente que ha traccionado de que la industria de maquinaria, por ejemplo, se sitúe en este camino de la servitización. En cuanto a los servicios avanzados, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, el caso de Caterpillar y su alquiler de grúas son contratos por disponibilidad. Podemos también hablar de servicios basados en el uso, en este caso pues las fotocopiadoras de Xerox, donde pagamos por fotocopia. O en el extremo estaríamos hablando de servicios en que el pago se basa en el desempeño. Por ejemplo, Rolls-Royce, sus motores de avión los vende en clave de facturo por hora buena de motor. La motivación principal para que un fabricante industrial se meta en el camino de la servitización son varias. Por un lado tenemos que los márgenes de los servicios son entre 2 y 5 veces superiores a los márgenes de la venta de producto nuevo. Asimismo, estos servicios intermedios avanzados se venden durante toda la vida útil del producto. Por lo tanto, son ingresos recurrentes durante los 10, 15 o 20 años que puede tener de vida un producto. Además, la venta de servicios lo que permite es explotar toda esa base instalada de máquinas que ya previamente estaban vendidas y bloquear a los competidores, porque si el fabricante no está dando ese servicio, otro lo estará dando y normalmente no va a estar hablando bien de los productos de su competencia. Asimismo, la venta de servicios es mucho más resiliente al ciclo económico. Quiero decir, en el ciclo económico, cuando tocan las caídas, cuesta mucho más vender un producto máquina porque el cliente final tiene que comprarlo y tiene que invertir, a que a ese cliente final se le permita utilizar esa máquina y pague por su uso. Lo que se ve históricamente es que en esos ciclos la venta de producto nuevo puede bajar un 90%, mientras que la venta de servicios no suele bajar más de un 25%. La ventaja principal de un cliente para comprar servicios en vez de producto es que transforma los costes fijos en costes variables. Por lo tanto, no se tiene que preocupar de cómo rentabilizar o amortizar esas inversiones, sino que paga en función de la necesidad que tiene. La relación entre la servitización y la industria 4.0 tiene que ver con una serie de tecnologías relacionadas con el ciclo del dato. Estas tecnologías son los sistemas ciberfísicos, lo que es la sensórica del producto, que recoge datos de cómo se está comportando. Después esos datos se envían a través de Internet of Things,
comunicaciones, middleware, 5G y demás, se almacenan y una vez que están almacenados, viene en la nube, viene en la cadena de bloques, esos datos se pueden procesar. Procesar identificando modelos de comportamiento y generando información útil. Esta información útil es lo que luego va a guiar la toma de decisión. Este tipo de tecnologías se pueden incorporar en la industria de dos formas. Se pueden incorporar en los propios procesos productivos, sensorizando las máquinas y a partir de ahí, sabiendo cómo se comportan, poder tener una gestión de operaciones más eficiente, o estas tecnologías se pueden incorporar en los propios productos. Si lo incorporamos en el propio producto, lo que conseguimos es saber cómo el cliente final lo está utilizando y a partir de ahí recogemos mucha información útil para poder más adelante darle toda una serie de servicios para optimizar cómo está empleando nuestro producto. El camino que hemos recorrido con las empresas industriales para ayudar a servitizarse fundamentalmente ha sido, primero, mapear las necesidades que tenían en este sentido, ver cuál era su situación de partida y a partir de ahí diseñar formaciones específicas en distintas palancas operativas, algunas de negocio, otras tecnológicas, de perfiles profesionales. Este tipo de formaciones tienen una estructura concreta para que puedan sacar las empresas el máximo provecho posible, que es una serie de masterclass con conceptos clave, con herramientas, después casos de éxito de empresas industriales que ya lo están haciendo bien en cada una de esas palancas, así como autodiagnósticos para que las empresas pudiesen situarse dónde están en este momento, hacia dónde quieren ir y a partir de ahí definir un plan de acción. Una vez que esos planes de acción están en marcha, normalmente los retos son distintos. Tienen que ver con retos operativos del día a día, problemáticas y cómo resolverlos. Para eso nos ha sido de mucha utilidad comunidades de práctica donde juntamos a estas empresas periódicamente, se pone encima de la mesa en qué situación se encuentran, cuáles son las principales dificultades y a través de un intercambio de experiencias recogemos buenas y malas prácticas que son muy útiles para ellas. Ello lo que nos ha permitido es dar un siguiente salto con estas empresas, así como identificar toda una serie de líneas de trabajo y de investigación, desde la estrategia, modelos de negocio, diseño de servicios, financiación de la servitización, que hemos ido llevando adelante a través de proyectos de investigación, transferencia y tesis doctorales. A través de estos proyectos hemos dado el tercer impulso a estas empresas industriales, así como hemos identificado toda una serie de contenidos muy ricos que nos sirven para mejorar esas formaciones y estas propias empresas que han dado esos saltos progresivamente, en este momento están siendo casos de éxito para nuevas generaciones de profesionales que quieren aprender del mundo de la servitización.